Ya hemos obtenido el concepto de oxidación y reducción. Ahora lo que resta es plantear diversas reacciones de oxidación y reducción. Cuando digo diversas reacciones, significa que vamos a realizarlo en medio neutro, en medio ácido, en medio básico, que son los ejemplos más representativos de reacciones de oxidación y de reducción. Y en este proceso vamos a basarnos en el cambio de coloración que van a sufrir los iones y los átomos de diversos elementos. Vamos a entonces utilizar esa referencia para poder indicar el cambio que se está produciendo. Veamos entonces a continuación diversos tipos de oxidación y reducción, más que nada los medios en que se realizan estos procesos de oxidación y reducción. Vamos a comenzar realizando reacciones de oxidación y reducción en medio neutro, es decir que no vamos a tener la presencia de un ácido ni de un hidróxido. Aquí tenemos simplemente una disolución de sulfato de cobre. La presencia del ion cobre se verifica por su coloración. Vamos a distribuir esta solución en dos tubos de ensayo. Colocaremos una parte en este tubo y en el otro tubo el resto de la solución, un poquito más, que sean volúmenes equitativos. Ahora sí, vamos a hacer que sean lo más iguales posible. Tenemos entonces las soluciones de sulfato de cobre distribuidos en dos tubos de ensayo. Vamos a hacer reaccionar con un metal. Tenemos aquí un alambre de aluminio que vamos a sumergir en este tubo de ensayo, así. Y aquí tenemos una lámina de zinc obtenida de una pila ácida. El vasito de zinc que contiene las pilas ácidas es útil para este proceso. Entonces vamos a de igual manera sumergir dejamos un momento que se produzca la reacción, la interacción entre el metal aluminio y el metal zinc. Poco a poco se nota la interacción entre el ion cobre y la superficie metálica. Entonces, esperemos unos instantes para poder observar el resultado del experimento. Una vez transcurrido un minuto, 2 minutos de reacción, vamos a ahora sacar el alambre para ver si ha habido una reacción. Observemos entonces que se ha depositado partículas de cobre sobre la superficie del aluminio. Se observa las partículas características rojizas de cobre. Podemos un poquito dejar un tiempo adicional, pero ya damos por concretada la reacción entre el ion cobre y el aluminio. Estamos en un proceso de cobreado aproximadamente. Se nota la diferencia entre la parte sumergida y la no sumergida. Aquí tenemos el aluminio, donde no ha reaccionado con el cobre, y aquí tenemos el cobre depositado sobre su superficie. Veamos qué es lo que ha ocurrido ahora con el zinc. Sigue la reacción. Vamos a sacar
Y ahora nuevamente observamos que se ha producido la reacción entre el zinc y los iones cobre. Tenemos aquí cobres en forma oscura depositado sobre la lámina de zinc. En el aluminio se nota mucho mejor ese proceso de deposición. Aquí tenemos el cobre depositado sobre su superficie. Tenemos un poquito más de tiempo para poder visualizar mejor la reacción. Pero con la lámina de zinc también se observa esa deposición del cobre. Aumentamos un poquito más el tiempo de reacción entre el aluminio y el ion cobre. Ahora sí podemos notar un poco mejor la formación de cobre sobre la superficie del aluminio. Y ahora vamos a realizar una reacción en medio ácido utilizando una solución de permanganato diluido. Esto debe tener alrededor de 0,001 molar, bastante diluido, y cuyo color es bastante fuerte también, y por eso es que podemos utilizar solución diluida con toda tranquilidad. Vamos a hacer reaccionar con peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, en medio ácido. Aquí tenemos el ácido sulfúrico que entonces van a interactuar. El experimento en un tubito de ensayo. Vamos a verter un poco de esta solución de esa manera, un poquito más para que se visualice. Y ahora el medio ácido, un poco de ácido sulfúrico. Ya tenemos el medio ácido y seguidamente el peróxido de hidrógeno. Hacemos gotear poco a poco y observen cómo en la parte superficial ya se produce la decoloración. El peróxido reacciona con el permanganato formando ion manganeso. Aquí está, ¿sí? Ya está incoloro, agregaremos unas gotitas más. Ahora sí, ustedes pueden ver que tenemos aquí el ion manganeso y el ion permanganato. Vamos a mezclar, uniformizar la reacción, la solución, y la reacción va a ser totalmente global. Hacemos esta operación. Y ahora sí, hay unas pequeñas burbujitas que se observan, corresponde al oxígeno gaseoso que se va formando. Ya se ha terminado de generar el oxígeno y la solución ahora es totalmente incolora. Esa sería la reacción con el peróxido de hidrógeno permanganato en medio ácido. Vamos ahora a utilizar otro reactivo, el sulfato ferroso. Aquí tenemos una solución de sulfato ferroso. Primeramente agregaremos el permanganato. Vamos a adicionar el permanganato, esa cantidad, para que ustedes puedan visualizar. Medio ácido, el sulfúrico, suficiente cantidad de sulfúrico, y ahora sí, poco a poco vamos adicionando el sulfato ferroso, el fierro 2, una pequeña cantidad. Ahora sí, vamos a seguimos adicionando, y nuevamente observen ustedes que en la parte superior se produce la decoloración del permanganato
y la conversión del hierro 2 en hierro 3. Una solución ligeramente amarillenta. Vamos adicionando un poquito más, poco a poco. Y ahí ya se va produciendo la reacción. Seguimos adicionando. Queremos tener también esa visualización anterior. Ahora sí. Entonces tenemos la reacción del sulfato ferroso con el permanganato en medio ácido. Y aquí se forma una solución ligeramente amarillenta que es el sulfato férrico. Vamos a uniformizar ahora, hacer que todo reaccione. Hacemos este movimiento y se produce la decoloración. Vamos a meter un poquito más de hierro. Ahora sí. Tenemos entonces la decoloración del permanganato. Esperemos que se decolore totalmente y la reacción ha sido total. Una decoloración absoluta del permanganato y la formación ligeramente amarillenta de hierro 3. El hierro 2 se convierte en hierro 3. Vamos ahora a realizar otra reacción en medio ácido utilizando dicromato de potasio. Este es la sal de dicromato de potasio. Disolvemos una pequeña cantidad en este vasito usando agua. Ahora vamos a realizar la reacción utilizando este tubito de ensayo. Aquí ya tenemos entonces una muestra de dicromato en disolución. Ahora le vamos a agregar el medio ácido, nuevamente ácido sulfúrico. Ya está en medio ácido y utilizamos peróxido de hidrógeno, nuevamente tal como hemos hecho con el permanganato. Vamos haciendo gotear poco a poco. Y observen ustedes que inmediatamente en la parte superior se forma un producto de color azul. Ahí tenemos que va aumentando la cantidad. Hemos utilizado simplemente una pequeña cantidad también de peróxido y ese color azul inicial es el cromo 6. El cromo 6 que ahora se transforma en cromo 3. Observen ustedes. Tenemos que anotar el color de los iones que estamos haciendo interactuar. El cromo 3, verde, un color verde. Tenemos el dicromato, color naranja, amarillento, y el peróxido, que es incoloro. Entonces aquí estamos visualizando esos iones. Vamos a lograr la reacción global. Seguimos mezclando, agitando, de tal manera que pueda reaccionar todo el dicromato. Nuevamente ustedes observen esas burbujitas que se tiene de oxígeno. Hay unas burbujitas que se van generando, una pequeña efervescencia. Ahora sí se nota esa efervescencia, prueba de la formación del desprendimiento de oxígeno. Vamos a agregar un poquito más para que reaccione. Ahora sí, ahí tenemos el ion cromo 3 de color azul, el cromo 6 de color azul cancerígeno, y aquí el cromo 3 verde, el dicromato color naranja. Vamos a agitar y nuevamente
hacemos que reaccionen totalmente y vemos visualizando la formación íntegra del cromo 3. Ya está verde, inicialmente se ha formado el cromo 6 y ahora sí tenemos el cromo 3. Vamos llegando a hacer reaccionar toda la solución de dicromato. Ya, ahora sí, hemos logrado entonces obtener en su integridad el cromo 3, color verde. Ahora veremos la reacción del sulfato ferroso en medio ácido. Le vamos a agregar el medio ácido correspondiente. Ya tenemos sulfato ferroso y le vamos a ir agregando poco a poco el dicromato. Se produce la decoloración. Entonces nuevamente tenemos la formación del cromato, del cromo 3, mejor dicho. Lo vamos a visualizar mejor en este tubito de ensayo. Colocamos un poco más para que podamos observar. Entonces tenemos la reacción ya en proceso del dicromato con una solución de sulfato ferroso. Agregamos una pequeña cantidad y ahí está la formación del cromo 3. Aquí tenemos la formación del cromo 3, donde vamos obteniendo una solución verdosa, verde. Esa es prueba de que se ha formado, entonces se ha producido la transformación. Aquí también todo ya se ha transformado en cromo 3. Ese es el resultado entonces de la reacción con el dicromato y el hierro, la obtención del cromo 3. Con el peróxido hemos logrado obtener en primera instancia el cromo 6 de color azul intenso. Vamos ahora a realizar una reacción en medio básico. Para eso vamos a utilizar nuevamente esta solución de permanganato. Vaciamos una cantidad suficiente de permanganato. Utilizaremos esta solución. Ahora vamos a cambiar el medio, ya no agregamos ácido sulfúrico, vamos a agregar hidróxido de sodio para darle el medio básico. Ya tenemos permanganato de potasio en medio básico y ahora vamos a hacer reaccionar con el alcohol etílico. Vamos a agregar un poco de alcohol etílico en este tubito de ensayo para que se produzca la reacción correspondiente. Ahora sí, ya tenemos ese proceso de transformación. En la parte superior se forma una solución de color verde. Ese es el manganato. No sé si pueden visualizar ese color verde intenso, correspondiente al ion manganato. Tenemos el manganato y tenemos el permanganato de color lila, fuerte, los dos iones.
El manganato poco a poco va a ir adquiriendo una coloración, se va decolorando, no es permanente, va a ir pasando hasta dióxido de manganeso. Esa es una reacción un tanto lenta, pero va a ser poco a poco, ustedes van a poder observar. Tenemos la reacción del alcohol etílico con el permanganato en medio básico. Seguimos visualizando ese color verde de conversión en manganato. Le quitamos para que siga interactuando. Hemos aumentado la cantidad de manganato de color verde. Entonces podemos hacer el balance de materia hasta este punto donde tenemos la presencia del ion manganato. El permanganato se transforma en manganato en medio ácido, medio básico. Ya vamos a tener la formación de partículas de dióxido de manganeso conforme vaya transcurriendo la reacción. Seguimos teniendo la solución de manganato, característico en este proceso. Y ahora vamos a realizar una reacción del dicromato en medio ácido con alcohol etílico. Vamos a vaciar cierto volumen de dicromato y ahora le damos el medio ácido. Vamos a agregar ácido sulfúrico y en este medio ácido entonces se va a producir la reacción con el alcohol etílico. Ya tenemos la interacción. Observen ustedes que esta reacción no es tan rápida como en los casos anteriores. Poco a poco se va obteniendo esa coloración verde del cromo 3. Se nota ligeramente y esta es una reacción relativamente lenta. Vamos a vaciar toda la mezcla en este vaso. Agregamos el medio ácido. Ya tenemos el medio ácido y ahora sí le vamos a agregar el alcohol etílico. Suficiente cantidad de etanol. Ahora tenemos que esperar que se produzca la reacción respectiva. Vamos a acelerar el proceso mediante calentamiento. Vamos a calentar la mezcla, todos estos componentes, para que podamos visualizar la conversión del dicromato en cromo 3, en ion cromo 3. Poco a poco se va formando la reacción. Es una reacción relativamente lenta, pero estamos apurando el proceso mediante calentamiento. Ya ustedes irán notando el cambio de coloración
de la disolución. Era un color naranja y ahora ya se va obteniendo el cromo 3 de color verde. ¿Recuerdan? El cromo 3 es verde. Ya tenemos ese color verde, es suficiente. El calentamiento, ahora lo único que tenemos que hacer es agitarlo. Ya hemos obtenido el cromo 3. Se observa ese color verdoso que caracteriza entonces la reacción entre el alcohol etílico y el dicromato con formación de cromo 3. Vamos a plantear entonces ahora las semireacciones correspondientes a la interacción entre un metal y un ion. Utilizamos el ion cobre, que se obtiene por disociación de esta sal de sulfato de cobre. El ion cobre de color azul interactúa con el aluminio metálico, y observamos que el cobre se deposita sobre la superficie del aluminio. Estamos frente a un proceso sencillo de cobreado. Entonces tenemos esa deposición y el aluminio pasa a la solución como ion aluminio 3. Estas serían ahora las semireacciones. Tenemos un proceso de oxidación con pérdida de electrones por parte del aluminio. Entonces el aluminio es el reductor porque está generando los electrones. Y esos electrones son aceptados por el ion cobre para poder convertirse en átomos de cobre. Los electrones perdidos tienen que ser siempre iguales. No hay generación de electrones. Entonces tenemos que recurrir a un artificio matemático para que se puedan balancear los electrones. Multiplicamos en forma cruzada. La primera semireacción por 2 y la segunda por 3. Ese es un artificio matemático para poder balancear los electrones. Tenemos 6 electrones cedidos y 6 electrones aceptados. Ahora, la reacción global lo planteamos sumando las dos semireacciones. El reductor con el oxidante, entonces se genera el ion aluminio y los átomos de cobre. Esta es ya la reacción global. Vamos a tener, por lo tanto, estos pares que se han formado. El reductor aluminio y el oxidante formado ion aluminio. El oxidante cobre 2 y el reductor formado cobre metálico. Esos son los pares que corresponden a cada semireacción. Vamos a desarrollar un método de igualación por ion electrón en medio ácido, planteando la ecuación del permanganato de potasio en medio ácido con agua oxigenada. Esta es la ecuación molecular que vamos a aprovechar para balancear con los números de referencia que vamos a obtener del balance por ion electrón. Tenemos la ecuación iónica. Disociamos todos los iones y observamos que tenemos iones espectadores. El potasio son iones espectadores que simplificamos. De igual manera, el ion sulfato también es un ion espectador que se puede simplificar. Y de esa manera obtenemos la ecuación iónica neta. El ion permanganato en medio ácido reacciona con el agua oxigenada formando oxígeno, ion manganeso y agua.
Y el peróxido de hidrógeno no se ioniza, por eso es que mantenemos y le asignamos un número de oxidación de 0. Un elemento en forma independiente, por regla, también va a tener un número de oxidación 0. De esa manera complementamos todas las cargas, todos los números de valencia, números de oxidación de las especies que intervienen en esta reacción. Esta es una reacción clásica que se realiza en los colegios y hasta en los primeros años de las universidades de todo el mundo, y es una ecuación modelo mediante el cual tratamos de explicar el procedimiento de balance por el ion electrón. Planteamos entonces las semireacciones. El ion permanganato pasa a ion manganeso. Este es de color lila y el manganeso es incoloro. Se observa esa transformación. De igual manera, el peróxido se transforma en oxígeno, o sea, genera oxígeno gaseoso que hemos observado mediante esas pequeñas burbujas que se generan. Iniciamos ahora el balance de esta ecuación. Vamos a igualar primeramente, iniciamos el balance de materia, el balance de masa, tratando de comprobar que exista la misma cantidad de átomos en ambos lados. Por ejemplo, tenemos un átomo de manganeso, y está balanceado. Tenemos 4 oxígenos y aquí vamos a introducir una regla. El número de átomos de oxígeno tiene que igualarse con moléculas de agua. Tenemos acá esa regla que vamos a hacer cumplir. Como tenemos 4 aquí, 4 átomos de oxígeno, representa introducir 4 moléculas de agua. De esa manera se iguala a los átomos de oxígeno. 4 átomos de oxígeno, y aquí también al colocar 4 moléculas estamos introduciendo 4 átomos de oxígeno. Está balanceado. Pero el agua contiene también hidrógeno. Entonces los átomos de hidrógeno balanceamos con protones, hidrógenos iónicos. Tenemos 4 por 2, 8, y tenemos que colocar entonces 8 protones, 8 hidrógenos iónicos. De esa manera entonces hemos completado el balance de masa, masa de materia. Lo mismo procedemos con la segunda semireacción. Tenemos 2 átomos de oxígeno y también 2 átomos de oxígeno a la derecha. 2 átomos de hidrógeno que tienen que ser balanceados con 2 protones. De esa manera se concluye el balance de masa. Ahora hacemos el balance de carga. El balance de carga se lo realiza con electrones. Observen este cuadrito. Vamos a tener 3 alternativas cuando hagamos el balance con electrones. Balancear con igual número de cargas positivas en ambos miembros, positivas con positivas o negativo con negativo, o podemos tener carga 0 en ambos lados, tanto en productos como en reactivos. No se puede balancear cargas de diferente especie, positivo con negativo, por ejemplo, o negativo con positivo. No existe esta alternativa, solamente tenemos estas 3 que les he mencionado. Para el caso del permanganato, tenemos 8 protones de los hidrógenos iónicos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y una carga negativa del permanganato que se neutraliza. En forma efectiva tenemos 7. En el miembro de los productos tenemos 2 protones que deben ser también igualados. Para eso vamos a colocar 5 electrones que van a neutralizar estas 5 cargas y va a restar 2 positivas. De esa manera vamos a tener la alternativa
de balancear la carga con 2 positivas en los reactivos y 2 positivas en los productos. De esa manera entonces hemos concluido el balance de la primera semireacción. Procedemos de la misma manera a hacer el balance de carga de la segunda semireacción. Tenemos estos iones, 2 cargas positivas que los vamos a neutralizar con 2 negativas. Entonces es sencillo el balance de carga, y de esa manera vamos a tener carga 0 en los reactivos y también carga 0 en los productos. Estamos frente a esa alternativa de tener carga 0 en ambos lados. Una vez concluida el balance de masa y el balance de carga, tenemos que ahora verificar que el número de electrones cedidos sea igual al número de electrones aceptados. Tenemos 5 para la primera reacción y 2. Vamos a entonces aplicar una regla matemática donde se puede balancear estas semireacciones cruzando. Como no son múltiplos, entonces la primera vamos a multiplicar por 2 y la segunda por 5. De esa manera obtenemos 10 electrones en los reactivos y 10 electrones en los productos, que se simplifican. Estamos entonces ya haciendo cumplir que no se generan electrones extras en este proceso. Simplemente hay una transferencia que es generado por uno y aceptado por el otro. Copiamos ahora las semireacciones y obtenemos la reacción global, donde tenemos 10 protones en los reactivos y 10 protones en los productos. Entonces se puede simplificar 16 y 10, aquí quedaría 6 y esto se elimina, los 10. De tal manera que ya tenemos todos los números de referencia que vamos a utilizar. Los números de referencia que nos va a servir para poder balancear la ecuación. Entonces estos números de referencia son bastantes cuando empleamos el método del ion-electrón, que hace la diferencia con los otros métodos donde se obtiene menores números de referencia. De ahí que es más recomendable utilizar el método por ion-electrón para efectuar un balance de una ecuación. Bien, vamos a llevar entonces números de referencia. 6 protones, aquí va a ser 3 por 2, los 6 protones que nos da como referencia la reacción global. Tenemos 2 permanganatos, aquí está el 2, luego 5 moléculas de peróxido de hidrógeno, está el 5 de oxígeno, 2 de manganeso, que recomienda la reacción global, y 8 moléculas de agua. De esa manera prácticamente queda balanceada. Hacemos una revisión y todo se cumple la ley de la conservación de la masa. Tenemos 2 potasios, oxígenos, manganesos, y de esa manera hemos llegado a plantear el balance de esta ecuación en medio ácido, y es una ecuación clásica muy conocida y recomendada para poder practicar el método de balance de materia por el ion-electrón. Vamos a completar esta parte de reacción en medio ácido con los otros ensayos que hemos efectuado. Hemos hecho reaccionar permanganato con una sal de sulfato ferroso en medio ácido. Obtenemos sulfato férrico, sulfato manganoso y sulfato de potasio y agua. Esta es la ecuación molecular que pueden balancearlo aplicando el método del ion-electrón. De igual manera hemos hecho ensayos con dicromato en medio ácido usando agua oxigenada.
se genera oxígeno y el ion cromo 3. Inicialmente era cromo 6 de color azul, pero luego se estabiliza en cromo 3, que corresponde al sulfato crómico más sulfato de potasio y agua. Finalmente, la reacción entre el ácido sulfúrico y el sulfato ferroso. Nos falta plantear la ecuación del dicromato en medio ácido con alcohol etílico, que enseguida tenemos entonces aquí la última reacción realizada del dicromato con el alcohol etílico en medio ácido, donde obtenemos nuevamente el cromo 3 y la posibilidad de balancear con ácido acético o con este aldehído etanal. De esa manera tenemos todas las reacciones planteadas en medio ácido, que es recomendable balancearlo por el método del ion-electrón. Tenemos entonces ahora una reacción en medio básico donde, mejor dicho, reacciona el permanganato con el alcohol etílico en medio básico, formando el ion manganato de color verde característico y el acetato correspondiente. Planteamos las semireacciones. El ion permanganato se convierte en manganato y el alcohol etílico pasa a ion acetato. Es una oxidación. Vamos a hacer el balance de materia primeramente y verificamos un manganeso. Tenemos 4 átomos de oxígeno, aquí también 4, está balanceado. Para la segunda semireacción tenemos carbono y aquí el oxígeno. El oxígeno está con un solo átomo en el alcohol y aquí tenemos 2 átomos. Entonces necesitamos adicionar una molécula de agua. Al adicionar esta molécula de agua se incrementa la cantidad de hidrógenos. Tenemos 2 más 3, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos 5 y tenemos que agregar entonces 5 protones, porque los átomos de hidrógeno se balancean con iones de hidrógeno. Ahora hacemos el balance de carga. Observen que estamos procediendo de manera semejante al aplicado en medio ácido. Ese es el proceso. Hacemos en aplicación del mismo método y les voy a indicar el momento que vamos a cambiar a medio básico. Ahora vamos a hacer cumplir que los electrones ganados tienen que ser a los perdidos. Multiplicamos en forma cruzada, este por 4 y este por 1. De esa manera se simplifican los electrones. Tenemos la reacción global y ahora sí viene el complemento del método. Estos 5 protones van a ser neutralizados, es decir, vamos a agregar 5 oxidrilos a los reactivos y también 5 oxidrilos a los reactivos y 5 a los productos. De esa manera algebraicamente no va a cambiar. Estamos agregando igual número de oxidrilos a la izquierda y a la derecha. Este número de oxidrilos entonces depende de la cantidad de protones. De tal manera que 5 protones con 5 oxidrilos se neutralizan y forman 5 moléculas de agua. Aquí está el cambio, el efecto del cambio que hemos realizado. 5 protones con 5 oxidrilos va a formar, por principio de neutralización, 5 moléculas de agua. Con esta molécula de agua de los reactivos se simplifica y va a quedar solamente 4 moléculas de agua. Ahora sí tenemos todos los números de referencia. Vamos a aplicar esos números de referencia obtenidos. Al hacer el cambio, entonces tenemos 5 oxidrilos y colocamos los 5
a el hidróxido de potasio donde están los oxidrilos. 4 permanganato, que está 4 permanganato, 1 de alcohol etílico. Tenemos 4 de manganato, colocamos el 4, 1 de acetato y 4 moléculas de agua. Teníamos 5, pero se ha simplificado con esta otra molécula, de tal manera que tenemos 4. De esa manera queda balanceada la ecuación molecular. Hemos efectuado reacciones de oxidación y reducción en medio neutro, en medio básico. Las nuevas especies que hemos visualizado son el permanganato de color lila, el manganato de color verde, el ion cromo 3 también de color verde, el cromo 6 de color azul y el dicromato de color naranja. Hemos observado estas transformaciones que se produjeron mediante las reacciones de oxidación y reducción.